Pues bienvenidos a un encuentro, a una oportunidad más que tenemos para poder acercarnos a la palabra. Y creo que esa es una de las herramientas que más necesitamos en nuestros tiempos también. Hoy estamos en un mundo que está saturado de información. Estamos en un mundo donde tenemos información por todos lados y de todos los campos, incluso del nuestro. Hay sin fin de páginas, miles, millones de páginas, incluso cristianas y evidentemente muchas más no cristianas. Hay una saturación de información tremenda. Tenemos tanta información, pero la pregunta que me gustaría hacer es: todo lo que escuchamos, todo lo que podemos leer, todo lo que podemos recibir, ¿es verdad? Creo que esa es una realidad que tenemos que ir y que estamos viendo por muchos ejemplos. Ahora comentaré alguno, pero estamos escuchando, viendo, leyendo tanto lo verdadero como lo falso. En el mundo en el que estamos se están filtrando, hay verdades, pero también hay cosas que no son ciertas, que son falsas, que se están colando en medio de nuestro mundo, en medio de toda esa información que estamos recibiendo. Hay también, evidentemente, pues cosas que son ciertas y hay cosas que no. De hecho, supongo que habéis escuchado que últimamente el gobierno ha tratado de un poco mediar este tema de los bulos e intenta hacer algo para evitar que muchas de las cosas que a veces están corriendo por internet, pues que no son ciertas, pues sigan corriendo, ¿no? Ha intentado hacer algunas cosas, hasta a ellos les ha picado, les ha afectado el tema este de los bulos, ¿no? Incluso, no sé si habéis escuchado los perfiles falsos de Facebook también, que de algún modo han estado ahí apoyando ciertas declaraciones de gente del gobierno. O sea, la realidad es que hay una serie de cosas que en medio de todo el espacio sideral nuestro, pues tenemos que considerar que no todo lo que nos viene, nos llega, pues es verdadero. No podemos ser ingenuos. El ingenuo es aquel que cree que todo el monte es orégano, que no, evidentemente, se da cuenta de que hay cosas que en nuestro alrededor pues son ciertas y otras no lo son. Eso, evidentemente, es parte de lo que como creyentes también tenemos que enfrentar. Hoy encontramos en internet muchos ejemplos de falsedades, medicinas que curan el coronavirus, el COVID-19, ¿no? Hay medicinas ahí que te prometen que esto te va a resolver y por un precio módico, 1.500 euros te lo resolvemos, ¿no? Bueno, exagero con los 1.500 euros, pero que lo que quiero decir es que están usando eso para también pues, prometer cosas que no son ciertas, incluso dentro de nuestro campo. También hay, bueno, falsas profecías, se han demostrado, profecías que se han dado sobre ciertos huracanes, sobre ciertas cosas y al final han sido absolutamente falsas. Incluso en el campo nuestro también tenemos que ser precavidos y tenemos que tener, evidentemente, el cuidado necesario para poder llegar a ver qué es lo verdadero y qué es lo falso. Es parte de lo que los creyentes necesitamos recordar. Y a veces hay quienes prometen milagros también. Si tú sueltas una cantidad módica, pues el milagro sí te va a cumplir. Pero primero tiene que llegar la ofrendita, si no, no hay milagro. Eso se da también, ocurre en el medio. Y encontramos pues, cosas que se están dando que a los creyentes también, evidentemente, nos tiene que hacer preguntar: ¿todo lo que estamos viendo es cierto? ¿Todo lo que estamos viendo es realmente verdadero? La palabra ya nos avisa en muchos textos de las Escrituras sobre la necesidad de cuidarnos. Al final de los tiempos, una de las cosas que iba a aumentar en este mundo, ¿sabéis lo que era? Exacto, os estoy escuchando todos. El engaño. El engaño era lo que la palabra nos recuerda. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios,
de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿aún a quiénes? A los escogidos, a los creyentes. Esa es una de las realidades. Eso no estoy diciendo que no haya profecías verdaderas, lo que estoy diciendo es que hay que saber distinguir la verdad del error. Y eso es lo que encontramos en las Escrituras, porque en las Escrituras hay muchas advertencias en la palabra de Dios sobre la necesidad de guardarnos. Dice Romanos, en el capítulo 16, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, y está hablando evidentemente del contexto de la Iglesia, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañarán los corazones de los ingenuos. Eso es Romanos 16, 18. Habla de ese acercamiento con palabras muy suaves, pero que en el fondo realmente no buscan el bien de la persona, sino que buscan aprovecharse de ella para, evidentemente, utilizar el medio del engaño. Primera de Timoteo, capítulo 4, habla también sobre esa realidad. Primera de Timoteo dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe. Dice, ¿por qué? Porque estaban escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es decir, se escucha a maestros falsos que están de algún modo desviando de lo que es la verdad de la palabra y evidentemente están consiguiendo el propósito que tienen, que es desviar. Eso es parte de lo que está ocurriendo en nuestro mundo. En medio de todo este mundo, de toda esta realidad que nosotros estamos viviendo, tenemos que ser conscientes de que esa es una de las situaciones que estamos enfrentando todos los creyentes. Y me gustaría animarte a que fueras consciente y que fuéramos conscientes como iglesia de esta realidad. Creo que una de las cosas que ocurre el que exista tanta aumento de engaño, de falsedad en medio de este mundo, tiene que ver con el hecho de que la verdad ha perdido su valor. Hoy la verdad ya no es importante. La verdad de Dios es relativa. Ya será verdad si me viene a mí bien. Ya hoy la verdad, como tal, ya no es algo valorado. Lo importante es mi verdad, lo que para mí es verdad. Porque lo que para mí es verdad, pues para ti será o no. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La palabra habla de verdad absoluta y habla de verdad para todos los seres humanos que, evidentemente, pues pasa las fronteras de los países, de las culturas y de las ideologías. Hay verdad, encontramos en las Escrituras la verdad que sirve para todos los seres humanos. Y eso es parte de lo que la Escritura nos sigue recordando. Además, hoy en día, el tema del engaño, una de las cosas que creo que más de algún modo está siendo usada para de algún modo confundir, es la mezcla de la verdad, ¿sabéis con qué? Con el error. Una verdad muy gorda, una verdad clara, una mentira gorda, una mentira clara, todo el mundo la distingue. Pero la verdad mezclada con el error no es tan fácil distinguirla. Ahí es donde, evidentemente, los creyentes tenemos que seguir creciendo para poder realmente aprender a distinguir lo que es cierto de lo que no. Y encontramos a lo largo de la palabra muchos momentos en los que eso está ocurriendo, incluso en la vida de Jesús. En el momento de las tentaciones de Jesús, cuando Él está siendo tentado por el diablo, Satanás intenta tentar, en la segunda tentación, sobre todo la que se narra en Mateo, trata de tentar al Señor con un pasaje del Antiguo Testamento, de un salmo, y lo que pasa es que Satanás es muy astuto y utiliza la verdad, pero no toda la verdad. Y mirad lo que dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y digo, no era este, perdón, me he confundido. A ver. Es el anterior, perdón, el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces en piedra. Y eso es parte de un versículo, pero se dejó otra parte que evidentemente era lo que estaba guiándole a que esos caminos tenían que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Satanás estaba haciendo. Satanás estaba tratando de confundir, utilizando parte de la verdad, pero dejando atrás toda la verdad. Y eso es evidentemente el intento diabólico de engañar incluso al Señor, pero el Señor conocía la palabra y la utilizó para realmente responderle. No tentarás al Señor tu Dios, es lo que dice el Señor. Eso es como, por ejemplo, un guardia civil está en un control, llega un hombre y el guardia civil nota ya que tiene cierto aire de mareadillo. Y le pregunta, oiga, ¿y usted ha bebido? No, yo solo he bebido 2 cervezas. Pero el hombre le toma, le hace el control de alcoholemia y saca casi 1 gramo. Y dice, oiga, usted no ha bebido solo 2 cervezas. Bueno, es que es un decir, 2 cervezas y 3 whiskies y 2 vodkas con ginebra, o con, no sé con qué se toma la ginebra, bueno, con que se tome. Pero la cuestión, este hombre también podía decir media verdad, simplemente está ocultando parte de la información que también, bueno, eso es lo que ocurre muchas veces en la realidad, y es lo que estaba ocurriendo también por parte de Satanás al hacerlo con el Señor. Esa es una realidad a la que nos enfrentamos todos, tú y yo, hermano. Estamos todos en medio de esa situación y todos tenemos la posibilidad de ser engañados, de ser confundidos, de ser distraídos, de algún modo ser desviados de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y eso, lo que el Señor pretende es precisamente ayudarnos en medio de esta realidad. Hay una realidad que tenemos que ser conscientes. La pregunta es, ¿cómo enfrentar esta realidad de confusión en el mundo en el que nos encontramos? ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo ver claramente para reconocer lo falso y reconocer lo verdadero? ¿Cómo tomar decisiones sabias? Porque evidentemente cuando reconocemos la verdad, podemos tomar decisiones sabias en función de la verdad que guía nuestras vidas. Si lo que nos guía es la falsedad, vamos a tomar decisiones equivocadas. Y vamos a tomar decisiones que nos van a hacer daño y van a provocar daño quizás a otros también. La verdad es indispensable. ¿Cómo elegir lo verdadero y desechar lo falso? Es parte de lo que encontramos en las Escrituras. ¿Cómo no ser engañados? Es lo que de algún modo la palabra también nos va a guiar, a ayudar. Me gustaría ver un pequeño texto de Hebreos, en el capítulo 5, versos 11 hasta el 14, es un texto muy bonito, muy hermoso de Hebreos, en el que es un libro complejo en algunos temas, pero que nos ayuda a estar preparados, especialmente en este texto, y el resto también, pero nos ayuda a estar preparados ante la confusión, ante el engaño, ante toda aquella posible verdad que no es cierta, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos acercarnos a este libro. Recordad que Hebreos es un libro en el que el autor posiblemente sea Pablo. Yo tiendo a pensar que sea Pablo por algunas cuestiones, pero bueno, no es el momento. Pero el autor de Hebreos está de algún modo dirigiéndose a una comunidad de creyentes que están siendo perseguidos, que están sufriendo por causa de su fe, y algunos habían abandonado la fe y se estaban alejando del Señor. En medio de esa situación de presión, algunos estaban tomando decisiones, evidentemente, de alejarse del Señor por las consecuencias de mantener su fe. En medio de toda esa situación en la que algunos estaban siendo engañados y evidentemente por la presión también estaban siendo desviados, porque la mayoría de estos creyentes que estaban recibiendo la carta de los hebreos eran
judíos de origen judío, esto lo que estaba provocando es que algunos estuvieran volviendo al judaísmo y algunos se lo estuvieran planteando. Ese es el momento en el que se escribe Hebreos. Pero si vemos en el libro de Hebreos hay momentos en los que los hebreos fueron muy fieles al Señor, y hay algunos que sufrieron el despojo de sus bienes, dice, y lo sufrieron con gozo, dice Hebreos 10:34. Hay momentos en sus vidas muy fieles, pero en este momento estaban en debilidad, estaban siendo engañados por alguna situación, y me gustaría que de alguna forma pudiéramos aprender de este pequeño texto. Dice acerca, versículo 11, el capítulo 5 de Hebreos, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Acerca de esto significa todo lo que ha estado diciendo antes, sobre el sacerdocio de Jesús, que pertenecía al orden de Melquisedec, sobre el sacrificio, tiene que ver con esas verdades, que son verdades más densas, más profundas. Y Pablo, o sea, el autor dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuánto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, dice, de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos un claro ejemplo en este texto. Por un lado, un ejemplo de falta de discernimiento. Y esa es quizás la clave que me gustaría en esta mañana compartir. Los creyentes en estos tiempos, hermanos, necesitamos discernimiento. Es parte de la gran necesidad para poder enfrentar el tiempo, la época de confusión, la proliferación de falsedad, de mentiras, de engaños que hay en medio de este mundo. Los creyentes necesitamos realmente profundizar, desarrollar discernimiento en nuestras vidas para poder enfrentar este tiempo de confusión. Discernimiento es lo que necesitamos. Y vamos a ver un grupo que de algún modo pues estaba en la iglesia y faltaba ese discernimiento, y luego vamos a ver a otro grupo que sí estaba teniendo ese discernimiento y tenía ese don de Dios, esa habilidad que habían desarrollado con el uso de esos sentidos que espirituales, evidentemente, que estaban desarrollando. La primera actitud o la primera cuestión que necesitamos para poder desarrollar esa habilidad de discernimiento tiene que ver con el corazón, hermanos. Tiene que ver con el corazón. Porque para eso hace falta una disposición del corazón para amar la verdad. Y ahora voy a explicar por qué digo lo del corazón. Cuando vamos al versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho. Era una cuestión a la que ellos habían permitido en su vida. Habéis hecho. O sea, ellos tenían una responsabilidad. Los hebreos, el grupo que se habían encontrado en esa situación, os habéis hecho tardos para oír. El oír es muy importante en las Escrituras. Pero cuando está hablando de oír, no está hablando de un problema físico de los oídos, no está hablando de una incapacidad auditiva, no es que está necesitando aparatitos para poder escuchar. No está hablando de una cuestión física. En realidad está hablando de una cuestión del corazón, de una cuestión espiritual. Está hablando de una realidad que evidentemente la palabra misma nos recuerda. Jeremías 17:9, ¿recordáis lo que nos dice? Que engañoso es el corazón, ¿qué? Más que todas las cosas. Y de eso es realmente de lo que está hablando en este momento el apóstol o el autor de Hebreos, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Si
Vamos al capítulo 4 de la misma carta, en el capítulo 4, versículo 2, mirad lo que dice. Y está hablando, evidentemente, de la iglesia, de la situación, y habla de algún modo de su característica. Dice, porque también a nosotros, versículo 2 del capítulo 4, se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Y está hablando de Israel, de la iglesia y de Israel. Está haciendo esa comparación. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ese oír con fe es esa realidad de un corazón preparado para recibir la verdad de Dios o no. En este caso, ellos de algún modo se habían dejado desviar, y cuando se hace referencia a tardos para oír, está haciendo referencia a que se han acostumbrado a oír la palabra, pero no le están dando el valor, la importancia que tiene la palabra de Dios para sus propias vidas. Han permitido que el corazón filtre lo que quiere escuchar. Y a veces, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa, que a veces mi corazón quiere escuchar algunas cosas y otras no las quiero escuchar. Se refiere a eso. Tardos de corazón se refiere a esa incapacidad o esa falta de deseo de escuchar a veces lo que Dios quiere decirme. Y eso puede ocurrir en nuestras vidas, en todos los creyentes. Pero al final de cuentas lo que de algún modo encontramos en este texto es esa falta de fe, como dice aquí en el versículo 2 del capítulo 4, para oír, que también lo relaciona en el versículo 12 del capítulo 3 con el corazón. Mirad, versículo 12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón, habla de nuevo del corazón, porque desde el corazón se abre la puerta a aceptar, a recibir a lo que Dios dice. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El autor de Hebreos, en medio de la situación, de lo que estaba ocurriendo, de las luchas que estaban teniendo, él está haciéndoles ver la realidad de lo que están viviendo en sus propios corazones y lo que estaba viviendo Israel, y que eso podría ser una causa un ejemplo que la iglesia pudiera seguir, o de hecho algunos estaban siguiendo. Pero en definitiva, de lo que realmente está hablando aquí el autor es del corazón preparado para recibir la verdad que evidentemente pues Dios está comunicándonos. Hay una señal que me gustaría comentar aprovechando este tardos para oír. Hay una señal de alarma en la vida de un creyente cuando en mi vida hay una falta de deseo de escuchar la verdad de Dios, la palabra de Dios, el consejo de Dios para mi vida, para mis circunstancias, y una falta de deseo de aplicarlo. Eso es una señal de alarma. La falta de deseo de escuchar lo que Dios dice es una señal de alarma, igual que la fiebre. La fiebre, ¿qué es lo que hace? La fiebre, en cierto sentido, es bueno, porque nos ayuda a reconocer que hay un peligro que está acechándonos y tenemos que atender a ese peligro. La falta de deseo de la palabra de Dios es también una señal de alarma en nuestros corazones, que nos está avisando, ten cuidado con esta realidad en tu vida. Y es algo que tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios lo usa para seguir ayudándonos, porque sabe cómo somos débiles. La pandemia esta, una de las cosas que más está revelando precisamente también al ser humano es que somos débiles. No tenemos todo bajo nuestro control, ni dominamos todo, la naturaleza, ni la nuestra propia, ni la humanidad, ni los países. No tenemos ese control. Una de las cosas que está revelando al ser humano es la realidad de que somos débiles y que necesitamos ayuda. Y eso es lo que el Señor está mostrándonos a través de su palabra. Él quiere ayudarnos, Él quiere bendecirnos, y para bendecirnos va también a ayudar, como estaba ayudando a esta iglesia,
pues está también mostrándole la necesidad para poder realmente corregir lo que quizás se haya debilitado, para poder realmente caminar en la dirección correcta. Que nuestro oír la palabra, hermanos, no sea como el que oye llover. ¿Habéis escuchado esa expresión, no? Como el que oye llover. Da igual, no le presta atención. Ya nos hemos acostumbrado a escuchar la cantinela esa y nos da igual. No, la advertencia que encontramos ahí en la palabra es que eso no sea algo como que oímos llover, sino, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que nosotros tengamos siempre el cuidado de acercarnos a la palabra de Dios para oír con fe, sobre todo para oír sabiendo que lo que Dios tiene para nuestras vidas es lo mejor. Aunque a veces quizás no nos guste, porque quizás a veces el Señor nos dice cosas que no nos agradan, no, quizás son positivas, no es una palabra de ánimo, quizás es una palabra de exhortación, pero si viene de Dios, que el Señor nos ayude a todos, a mí el primero y a ti también, hermano, a no descuidar lo que el Señor quiera decirnos en el momento que Él quiera decirnos, porque necesitamos la palabra de Dios. Y en las Escrituras el Señor nos llama a ser cuidadosos con este tema, a no descuidar eso. Y nos dice en Lucas 8:18, dice: mirad pues cómo oís. Seguro que recordáis muchos momentos, Mateo 13, Apocalipsis, todas las cartas de Apocalipsis, o las cartas que van dirigidas a iglesias en Apocalipsis 2 y 3, ¿sabéis cómo terminan? El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero no está hablando del oído físico, sino del oído del corazón. ¿Por qué? Para prestar atención a aquello que Dios nos está diciendo. Porque nos va la vida. En lo que Dios nos dice nos va la vida. Y la de aquellos que están a nuestro alrededor. Necesitamos eso. Eso es lo que el Señor está buscando para nuestras vidas. Y hay un texto que para mí ha sido muy... A veces hubo un tiempo que era un poco enigmático, pero después descubrí una lección tremenda en este texto de Juan 7:17. Me gustaría a los que tenéis Biblia que lo busquéis, porque es un texto tremendo para mí. Vuelve de algún modo a confirmar la necesidad de un corazón sano, de un corazón humilde, para poder recibir la palabra de Dios, porque si nuestro corazón se ensoberbece, se enorgullece, se endurece, entonces nos va a costar recibir la palabra de Dios. Pero cuando el Señor nos dice lo que nos dicen en Juan 7:17, es precisamente para prestar atención a esta realidad, que tú y yo somos fácilmente en algunos momentos víctima de esta situación. Mira lo que dice el texto. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús está hablando a los judíos y le está diciendo una clave, le está dando una clave para entender la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa clave? El deseo que hay en su corazón. Es lo que está diciendo. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Deseo del corazón. ¿Qué es lo que ocurrirá? Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hay un deseo en el corazón que revela este texto, que el Señor está buscando en nuestras vidas, que nosotros tenemos que cuidar en nuestras vidas. Que haya un deseo por escuchar la voz de Dios en todo momento de nuestras vidas. Habrá momentos más difíciles, habrá momentos complejos en los que nos costará, pero que nunca perdamos de vista eso, hermanos. Que nunca perdamos de vista ese deseo que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón de escucharle a Él y de escuchar su voz. Que nosotros seamos prontos para oír, que seamos prontos. Si en algún momento te ves, como todos nos hemos visto, yo me he visto en momentos en los que he sido tardo para oír también. Es parte de nuestra realidad, no podemos ocultarla ni negarla. El que diga lo contrario se engaña a sí mismo, porque a otro no engaña. Todos nos hemos visto ahí y podemos vernos mañana en ello. Por eso tenemos la Escritura, para poder realmente ayudarnos. Ese es el propósito. Por ello tenemos que ser conscientes
de que tenemos que buscar ser prontos para oír lo que Dios dice para nuestras vidas. Y como decía antes, ninguno está libre de ello. Yo no estoy libre, tú tampoco, hermano. Estamos todos en medio de esa situación. Cuidemos nuestro corazón, es una de las cosas que tenemos que hacer para poder librarnos de esa tentación de quizás no prestar atención o desear lo que Dios de algún modo está queriendo enseñar a través de su palabra. Todo esto lo estoy compartiendo porque una de las cosas que estamos fomentando todos y que escucho por parte de muchos de lo que estáis compartiendo es la necesidad de acercarnos a la palabra en medio de estos tiempos. Estamos confinados, una de las cosas que mejor podemos hacer es acercarnos a la palabra. A la hora de acercarnos a la palabra, que el Señor nos siga ayudando a tener un corazón pronto para oír lo que Dios quiere decir. Y deja que Dios use toda su palabra para hablarte. No solo vayas escogiendo algunos textos que te gustan, deja que Dios te hable con los profetas, con Apocalipsis. Yo estoy leyendo últimamente Apocalipsis y quizás uno dice, uy, Apocalipsis eso es demasiado complicado. Bueno, hay muchas lecciones que podemos sacar de Apocalipsis, muchísimas, y creo que es una oportunidad también. Aprovecha la oportunidad para poder reflexionar. Y recuerda lo que dice Proverbios 25, ¿dónde estoy? No, 23, no, sí, al final acertaré. Dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Proteger. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es que nos va la vida. En escuchar a Dios, en desear escuchar a Dios, nos va la vida. Es lo que el Señor está queriendo enseñarnos en este texto. ¿Cómo dejar que el Señor nos siga ayudando a guardar el corazón? Hay una cosa importante, un salmo que me gustaría compartir precisamente para ayudarnos a cómo dejar que nuestro corazón sea guardado y sea protegido. El Salmo 139 nos da unos consejos preciosos, tremendos, y me gustaría que lo leyéramos. Dice, verso 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Una manera de guardar nuestro corazón es decir al Señor, Señor, mira qué es lo que hay en mi corazón, míralo. Ayúdame a descubrir si hay algo que estorba, que sobra, que no quieres. Y pon en mi corazón lo que tú quieras. Y si descubres que hay algo que no es lo que Dios quiere, pide perdón, acércate, pide perdón al Señor. Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad, y limpiarnos de toda maldad. Lo dice Juan. Entonces, simplemente a veces tenemos que tener esa disposición para que Dios vaya moldeando nuestros corazones. Y pide al Señor, Señor, ayúdame a amar tu palabra, toda tu palabra, y a seguir el ejemplo. Hay un ejemplo que me encantó, un ejemplo que vemos de los hermanos de Tesalónica en el capítulo 2 y verso 13, un ejemplo que también de algún modo tiene que ser el deseo y el anhelo para nuestro corazón. Dice así, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis como... No, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. En el corazón de los tesalonicenses había un deseo, había un reconocimiento humilde de que era la palabra de Dios para nuestras vidas, para su vida, y la recibieron de ese modo. Que el Señor siga ayudándonos a que podamos recibirla de esa manera, también como los hermanos de Tesalónica. Hermanos, orar, tenemos que orar unos por otros, oremos unos por otros, orar para que el Señor me ayude, a mí también. Yo tengo que enseñar la palabra y el enseñar la palabra significa que Dios me dé esa sensibilidad. Oremos unos por otros para que seamos sensibles, humildes a la voz de lo que Dios quiere enseñarnos. El tardos para oír es una de las
realidades que estaban viviendo algunos dentro de esta comunidad. La consecuencia de ello lo vemos en los versículos siguientes. La consecuencia de ese tardo para huir implica evidentemente problemas. Implica carencias, implica tomar malas decisiones, implica saltarnos evidentemente consejos que nos librarán de cosas que el Señor nos está diciendo, cuidado con esto, para que no ocurra lo otro. ¿Y qué es lo que estaban ellos? Dejando de ser lo que podían ser, porque mirad lo que dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pablo, el autor, le está diciendo que debían ya ser, por el tiempo que llevaban. Evidentemente, hay personas que llevan poco tiempo en el Señor. No se le puede pedir a un niño que tiene 2 años, pues que haga lo mismo que alguien que tiene 10 años, ¿no? Hay un proceso natural. No está hablando de ese proceso natural, está hablando de personas que han pasado muchos años, pero no han desarrollado, no han crecido, no han permitido que Dios les ayudara a desarrollarse y a llegar a ser, pues como dice el versículo 12, maestros. Dice, porque debiendo ser ya maestros, o sea, ¿qué quiere decir el Señor cuando habla de maestros? Personas que eran capaces de recibir eso que han aprendido y poder enseñarlo a otros. Algunos de estos no podían enseñarlo a otros, no podían discipular. El Señor busca que todos podamos ser maestros o que podamos discipular a otros, enseñar a otros que no conocen al Señor o que son jóvenes en el Señor. Tenemos que tener esa tiene que ser parte también de todos los creyentes. Tiene que ser un deseo que tiene que haber en nuestro corazón. En la medida que vamos creciendo, nosotros vamos a ser herramientas para poder bendecir a otros que necesitan conocer la verdad de Dios. Y es parte de lo que está diciendo también aquí. Y él habla precisamente sobre esa realidad que algunos pues evidentemente han descuidado y por lo tanto no están pudiendo vivir en sus vidas. Y encontramos que el ejemplo del niño en algunos momentos que Jesús los usa es para dejar que los niños se acerquen y es una ilustración positiva. En este caso el niño no, es igual que Efesios 4.14. En Efesios 4.14 también se hace referencia precisamente al niño y se hace mención como una persona que no tiene la capacidad para discernir. Dice, para que ya no seamos, versículo 14 de Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para no ser engañados, para no ser desviados, la palabra nos alimenta, nos quiere alimentar de una manera tremenda para poder realmente ser hombres y mujeres sabios. Porque al final lo que la palabra pretende es que seamos sabios. Lo que el discernir lo que hace es guiarnos a tomar decisiones sabias. Es la sabiduría de nuestras vidas. Es la sabiduría y eso es parte de lo que encontramos aquí. Y ese es, digamos, el ejemplo que encontramos de lo que estaba parte de lo que estaba ocurriendo en esta comunidad de judíos. Pero encontramos un ejemplo también tremendo, que es el ejemplo que me gustaría quizás pues también enfatizar, que vemos a partir del versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos, en lugar de ser niños, ya se los presenta como adultos. Han llegado a desarrollar, han permitido, han buscado ese proceso y han colaborado en ese proceso suyo para poder llegar a ser hombres y mujeres maduros y llenos de ese discernimiento. Y esas características que podemos ver, pues toman ese alimento sólido. Y el alimento sólido pues tiene que ver con algunas verdades que quizás, como en el pasaje que estaba diciendo, son más
profundos, más densos, pero también tiene que ver con algunas cosas que quizás nos cuesta aceptar o asumir. Realmente el sólido tiene que ver con verdades profundas que hace falta un corazón maduro para poder recibirla. Lo que encontramos aquí, y sobre todo lo que me gustaría resaltar, es la necesidad de discernimiento en nuestras vidas. Mire, para los que por el uso tienen los sentidos espirituales, es ese ver lo que otros no ven, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa es quizás una de las cosas que me gustaría poco resaltar. Discernimiento, ¿qué es? Bueno, discernimiento tiene que ver con distinguir, tiene que ver con diferenciar, con saber ver y valorar de una manera objetiva y madura y sabia, ¿no? Y poder realmente contrastar, evidentemente a la luz de la palabra, de qué es correcto, qué no lo es, qué es verdadero, qué es falso, qué es el bien, qué es el mal. Tiene que ver con esa realidad, tiene que ver con distinguir, tiene que ver con realmente diferenciar, con saber qué es lo que de verdad Dios está enseñando y qué es lo que Dios no está diciendo para nuestras vidas. Y eso es parte de lo que encontramos en muchos ejemplos de las Escrituras. En muchos ejemplos de las Escrituras, y me gustaría que viéramos algunos, encontramos momentos en los que el Señor está enseñando la necesidad de que sepamos diferenciar. 1 Corintios 10, en el capítulo 10 de Corintios, verso 23, dice un texto, este texto nos ayuda precisamente también a seguir distinguiendo, a diferenciar también, a saber decir, pues esto sí y esto no. Y este texto tiene además un matiz. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En este texto incluso está hablando de poder distinguir entre cosas que son legalmente permitidas o incluso cosas que no en sí no son malas, y está de algún modo viendo y está tratando de discernir que hay algo que nos puede ayudar o que nos puede perjudicar incluso, no siendo malo en sí mismo. Entonces, los creyentes maduros tenemos que, y los creyentes en general tenemos que llegar todos a buscar, a desear, a aprender a tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Todo me es lícito, puedo hacerlo, pero ¿es bueno para mi vida? Todo es lícito, pero todo me edifica. El entretenimiento, por ejemplo. Hoy estamos en nuestras casas, el entretenimiento es algo que tenemos fácilmente a nuestro alcance. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿me ayuda? ¿Cuánto de ese entretenimiento beneficia mi vida? ¿O está perjudicando mi vida? Porque si el beneficio de entretenerme en cosas que no son malas en sí, o sea, ver películas, escuchar música, jugar a juegos, internet, el móvil, WhatsApp, redes sociales, eso en sí no son malos. Pero la pregunta es, ¿me impide buscar a Dios? Si eso significa que está estorbando para mi desarrollo espiritual y está impidiendo que yo pueda dedicar tiempo a buscar al Señor, eso, por muy ilícito que sea, no está edificando mi vida. Y tengo que aprender a decir, no, esto no. Son cosas que ocurren en nuestro vivir diario, hermano, y tenemos que aprender, crecer, madurar, para poder realmente escoger no solo lo que es permitido, sino lo que de verdad me ayuda, me edifica, me ayuda a madurar, a crecer, lo que me conviene, como dice el texto. Otro texto que me gustaría que viéramos es Corintios 11, donde habla precisamente también de la Santa Cena, y habla sobre la necesidad de discernir. También es un ejemplo práctico. Del siglo XXIX, de Corintios 11, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, y come
come y bebe para sí. Tenemos que aprender a discernir entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo que no lo es. Y tenemos que aprender a discernir nuestro propio, incluso la realidad, nuestro propio corazón. Tenemos que aprender a distinguir qué es lo que está ocurriendo en nosotros, cómo estamos nosotros. Hay otro texto que me gustaría leyéramos, es 1 Corintios, también el capítulo 6, hay un texto, siempre me ha llamado mucho la atención este texto, porque es una exhortación a la iglesia que me parece muy interesante. Dice, 1 Corintios 6, versículo 1, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, había un conflicto entre dos en medio de la congregación. Esos dos querían resolver su conflicto yendo a los juzgados civiles, a los juzgados que evidentemente eran incrédulos, no eran creyentes. Y Pablo le está preguntando, ¿tenéis que ir a los juzgados? ¿No hay nadie entre vosotros que pueda ayudar a resolver y discernir esta situación? Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No podéis discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en medio de esta situación de esos dos hermanos que están en conflicto? Había creyentes maduros que pudieran decir, mira, esto es mejor, esta es la mejor manera de salir de esta situación, haced esto. Y Pablo le está cuestionando y le está diciendo, versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. Y Pablo está diciendo, ¿no hay nadie que pueda ayudar? ¿No hay ningún sabio en medio del pueblo para poder realmente resolver esta situación? Sino que el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. De nuevo es otra manera, otra expresión práctica que encontramos en las Escrituras sobre la necesidad de discernir. Y Pablo está pidiendo además también en Filipenses, es otro ejemplo para poder resaltar la necesidad constante que tenemos los creyentes de tener ese discernimiento. Pablo pide por los Filipenses en el capítulo 1 y verso 9, dice, y esto pide en oración, en que vuestro amor abunde aún más y más, dice, un amor que esté marcado ¿por qué? Por la ciencia y en todo conocimiento. Muchas otras versiones, Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, no dice en todo conocimiento, dice en discernimiento. Utiliza discernimiento, porque sería una palabra posible. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo ahí Pablo? Discernimiento. ¿Para qué el discernimiento? Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La sabiduría viene de aquello que Dios evidentemente va trabajando en nosotros. La verdad de la palabra de Dios va llenando nuestro corazón y nos va ayudando a discernir y a tomar, evidentemente, por lo tanto, la mejor decisión. Eso es parte de lo que encontramos constantemente en las Escrituras. Necesitamos discernir, aprender a distinguir qué es lo mejor de lo que puede ser permitido. Y eso es lo que encontramos en las Escrituras constantemente. Primera de Crónicas 12:32 nos habla de unos que escogió David, de Isaacar. ¿Sabéis quién es, cómo catalogaba, cómo describía a estos? Como hombres que discernían sus tiempos. Y es curioso ese texto. De nuevo, también el Antiguo Testamento habla sobre la necesidad de personas que tengan ese discernimiento, esa capacidad. El discernimiento nos sirve para muchas cosas, por ejemplo, para aconsejar a alguien sabiamente en medio de alguna situación. Es parte de lo que encontramos en el Antiguo Testamento, tanto en el Antiguo, en el Nuevo, encontramos el discernimiento como una de las necesidades para nuestras vidas. Es algo que los creyentes seguimos necesitando. Y necesitamos desarrollar ese hábito sano, porque hay hábitos sanos. Uno de esos hábitos es acercarnos a la palabra con un corazón sencillo, dispuesto a escuchar
para que permita que la palabra nos ayude a tomar las decisiones sabias y correctas. Y cambiar, si hay que cambiar algunas cosas en nuestras vidas, precisamente para nuestro bien. Eso es parte de lo que el Señor quiere hacer. Discernimiento es algo que tenemos que hacer con todo lo que escuchamos, hermanos. Hay un ejemplo en Hechos, en el capítulo 17, en el verso 11, que creo que es muy relevante, muy importante en nuestros días. Cuando llega Pablo predicando el Evangelio a Berea, ¿sabéis qué es lo que hacen los hermanos de Berea? Se lo tragan todo, permíteme utilizar la expresión, ¿se lo tragan todo? No, mira lo que dice el texto. Llegaron a Berea, dice, y estos, los de Berea, eran más nobles, resalta, más nobles, ¿de qué está hablando? De un corazón sencillo y humilde, dispuesto a escuchar la voz de Dios. No a tragarse cualquier cosa, que eso es otra cosa, son dos cosas distintas, sino un corazón que escucha, quiere, anhela, desea escuchar lo que Dios dice. Eso es lo que tenían estos, porque los de Tesalónica Pablo tuvo que salir huyendo, perseguido, porque lo querían matar. No querían escuchar los judíos de allí, pero los judíos de Berea tenían un corazón más noble, dice, dispuesto para escuchar. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con todo deseo, pero no eran ingenuos, no tragaban cualquier cosa. Dice que escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas que Pablo decía eran así. No eran ingenuos, no eran niños. Ellos sabían dónde estaba la fuente de verdad, y la fuente de verdad es la palabra. Todo lo que escuches, todo lo que yo diga o lo que diga cualquiera, tienes que comprobar, tienes que entender claramente que está sostenido en las Escrituras. Si son nuestras ideas, deséchalo. Deséchalo. Venga de donde venga. Pero para entender eso tenemos que conocer las Escrituras. Tenemos que acercarnos a las Escrituras para poder realmente nosotros discernir el bien del mal, como dice la palabra. Esto es lo que hacían estos hermanos. Escucharon a Pablo con toda solicitud porque tienen hambre y sed de la palabra, pero no eran ingenuos, no eran ingenuos. Discernieron, buscaron en la palabra confirmación de que de eso que estaba diciendo Pablo fuera lo que de verdad Dios estaba diciendo. Y ese tiene que ser un ejemplo para nosotros. Necesitamos en nuestras vidas seguir discerniendo, seguir permitiendo que Dios nos dirija, nos guíe. Y me gustaría terminar con un texto voy casi terminando, con un texto que nos dice la palabra, también nos recuerda, y también es un modo de poder expresar la necesidad de discernir. 1 Timoteo 5:21 dice, examinadlo todo, examinadlo, pero retened el qué, lo bueno. Lo demás, deséchalo. Lo que Dios no dice, lo que no es verdad de Dios, deséchalo. Pero lo que es bueno, reténlo. Porque vas a traer salud a tu vida, va a traer sanidad a tu vida, va a traer sanidad a tu familia, a los que te rodean, trae vida a aquellos que están a tu alrededor. El consejo de Dios es para bendecir nuestras almas. El Señor tiene lo mejor para nuestras vidas, su voluntad es lo mejor. No hay nada mejor que escuchar lo que Dios tiene en nuestras vidas, porque nos va a ayudar a vivir de una manera que esté marcada por la sabiduría, nos va a ayudar a vivir de manera que vamos a bendecir nuestras propias vidas y la de aquellos que están a nuestro alrededor. Una de las respuestas cuando la palabra de Dios produce, qué fruto produce la palabra de Dios cuando la estamos viviendo, expresando, qué reacciones provoca en mi corazón, en mi vida. Eso es parte de lo que también nosotros tenemos que ir viendo. Me gustaría simplemente, ahora sí, ya terminar con un pequeño salmo. El Salmo 119. Es pequeño, ¿eh? No es broma. Pero me gustaría, no voy a leerlo entero porque no es el momento. Pero me gustaría leer desde el 97, me gustaría leer hasta el 104, me gustaría leer estos versículos porque son una tremenda, preciosa ilustración y
y enseñanza para nuestras almas, que nos sigue recordando la necesidad de que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones y nos ayude, nos dé luz, nos dé sabiduría para discernir y para poder realmente caminar de una manera sabia en medio de este mundo, en mi relación con el Señor, en mi relación con mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, en mi relación con hermanos, en mi relación con el trabajo, en mi relación con los jefes, en mi relación con los vecinos. La palabra de Dios trae salud para nuestras almas, trae bien, es una bendición. Y me gustaría solamente terminar con estos versículos. Dice: «Oh, cuánto amo yo tu ley». Que el Señor siga forjando en nuestro corazón ese amor por su palabra, hermanos. Que sea un deseo que haya en nuestro corazón. Todo el día es ella mi meditación. La palabra nos ayuda a distinguir en lo que estamos escuchando. Estamos escuchando muchas cosas. La palabra es un instrumento para poder filtrar todo aquello que no vale. Versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¡Aleluya! El Señor nos llena de sabiduría con su palabra. Nos llena de sabiduría, ¡qué tremendo! Porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. Supo discernir, supo decir, no, ese camino no me conviene este. Y es parte de lo que vemos en el salmista, y es parte de la lección que podemos seguir aprendiendo. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Que el Señor nos ayude y podamos caminar amando la palabra de nuestro Dios, y que la palabra de Dios siga dándonos sabiduría para siempre decidir lo mejor, para siempre buscar lo mejor en medio de nuestra vida, en medio de todas nuestras relaciones, y que podamos realmente seguir creciendo en ese discernir, en esa madurez que nos lleva a entender, a ver con más claridad qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo bueno, y a poder descubrir qué es lo lícito, pero realmente escoger lo que conviene, lo que edifica, para que podamos de ese modo también darle gloria a nuestro Dios. Así que me gustaría despedir con una pequeña oración, y ahora compartimos y nos despedimos. Señor, gracias por la oportunidad de acercarnos a tu palabra, porque es un tesoro que tenemos a nuestro lado, un tesoro que tú nos has dejado, es un tesoro que llena nuestra vida de bien, de salud, de gozo, de felicidad, de bienestar, de paz, de descanso. Gracias, porque seguir tus consejos, Señor, es lo mejor que podemos hacer. Seguir tus consejos es salud para mi alma, para nuestras almas, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir profundizando en tu palabra. Señor, ayuda a que nuestro corazón sea un corazón sencillo, humilde, para recibir tu palabra, Señor. Y ayúdanos a seguir desarrollando ese discernimiento en nuestras vidas, para nuestra salud, para la salud de los que están a nuestro alrededor, y para tu gloria sobre todo, Señor. Señor, gracias por tu pueblo, bendice a tu iglesia, gracias por tu iglesia, Manuel, por cada uno de mis hermanos, Señor, y te ruego que tú nos ayudes a todos, ¿no? En medio de toda esta situación, provee a los que no tienen, sigue tú fortaleciendo a los que están en momentos complejos, ayuda, Señor, a todos para tu gloria, Señor. Necesitamos tu ayuda. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. En tu nombre, Jesús. En tu nombre. Amén.